Tengo 8 horas, 58 minutos y 36 segundos en mi cabeza. Tengo el 5. Tengo el 2012. 2, 55, 80. El 4. Tengo el 10. Son muchos los caminos, pero lo importante es llegar aquí. Desde hoy y durante los próximos 12 meses nos adentraremos en el día a día de los deportistas de BAT Basque Team. Aquí comienza y concluirá BAT to London 2012. Y casi sin darnos cuenta hemos llegado prácticamente al final del camino. Han pasado 12 meses desde que les saludáramos con el Estadio Olímpico aún en obras en nuestra espalda. Un año en el que hemos seguido los pasos de nuestros deportistas. Hemos conocido la alegría y la decepción, la injusticia o la épica de la victoria. 12 meses duros, el final de un ciclo olímpico en el que los deportistas anhelaban poder cumplir su sueño de estar presentes en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El acontecimiento deportivo por antonomasia arrancará en cuestión de horas con más de una veintena de representantes vascos luchando por estar en lo más alto. Los hemos reunido en este último programa que recoge el último testimonio previo al arranque de un sueño que han perseguido con fuerza. También estará presente la historia del olimpismo vasco. Recogemos algunos de los principales hitos de nuestro deporte en los Juegos Olímpicos. Y Xavier Leibar, una de las personas que precisamente mejor conoce esa historia, nos hablará sobre la trayectoria y el futuro de nuestro deporte en los Juegos Olímpicos. Arranca el último BAT to London 2012. Medallas de oro, plata y bronce jalonan una trayectoria deportiva vasca en los Juegos que a pesar de los altibajos se puede calificar de muy destacada y plagada de historias que han marcado la trayectoria deportiva de algunos deportistas. Arrancamos en 1920 en Amberes. Una selección española plagada de vascos del Athletic, Real, Arenas de Guecho y Real Unión se cuelga la medalla de plata sin disputar la final tras una serie de repescas ante los equipos que caían eliminados. Pichichi, Belauste, Izaguirre y Artola encabezaron la representación vasca junto con nombres legendarios como los de Samitier o el propio Ricardo Zamora. 40 años después emerge el hockey hierba como uno de los deportes que más éxitos ha dado al deporte vasco en los Juegos. Fue en Roma en 1960 cuando Antonio Cabero, Rafael Egusquiza, Pedro Murua, Luis María Usoz y Juan Carlos Migoya obraban un auténtico milagro al obtener una medalla de bronce con unos mimbres, los de la época, más cercanos al amateurismo. Yo decirle que yo era una cosa de locos, vamos. Era emocionante, absolutamente inesperado, claro. No esperábamos, porque nosotros teníamos, yo no sé, habría un número de fichas, habría unos 1000 o menos, posiblemente menos. Pero es que cualquier país europeo o asiático tenían igual 20.000 o 30.000 fichas. O sea, era increíble cómo con tan pocas fichas se había podido alcanzar ese resultado. El último gran salto en el tiempo nos lleva hasta Los Ángeles 84, con dos nombres propios para el deporte vasco. Uno, el de Luis Mari Lasúrtegui, remero sanjuandarra de tradición familiar, que junto al sevillano Fernando Climent obtenían la medalla de plata en el 2 sin timonel. La Olimpiada de Moscú me hizo mucha ilusión. La de Los Ángeles, obviamente, por la medalla, porque una medalla sueñas en ir a la Olimpiada y luego sueñas en conseguir una medalla. Todos son sueños y realizarlos, pues dices, joder, pues está aquí, ¿no? Está aquí. Los Juegos de Carl Lewis nos dejaron también la imagen de un bilbaíno, Juanma López Iturriaga, enfrentándose al hombre que reinaría en el baloncesto mundial durante las siguientes décadas en una final histórica. El baloncesto emergió entre nosotros tras un hito que marcó las carreras de muchos jugadores. Yo creo el momento cumbre del baloncesto hasta, afortunadamente, que 20 años después aparecieron los Gasolinos y compañía. Simplemente el haber perdido la final contra Michael Jordan, eso ya es una tarjeta de visita que yo desde luego llevo utilizándola, pues eso, 27 años.
Con Barcelona en el horizonte, los Juegos de Seúl fueron los de la transición para la representación vasca y ya en la ciudad condal más de 40 deportistas participaron de la gran fiesta del deporte mundial, siendo partícipes algunos de éxitos impensables hasta la fecha, como la medalla de oro de la selección femenina de hockey, capitaneada por las vascas Nagore Gavillanes, Silvia Manrique, Teresa Motos y Maider Tellería, nuestras chicas de oro. Creo que ahora todos los males sabores que dices a veces, joder, no voy nunca a casa, no estudio, no hago no sé qué, no puedo salir. Yo creo que ahora en estos momentos se ha olvidado todo y está totalmente recompensado. También en Barcelona, dos jóvenes futbolistas de la Real, David Villabona y Mikel Lasa, protagonizaban un torneo épico y subían a lo más alto del cajón con una hornada de futbolistas cuyos nombres sonarían mucho en los próximos años. Guardiola, Luis Enrique, Kiko y entre ellos Villabona y Lasa. En la Olimpiada, un futbolista en este caso la puede jugar posiblemente una sola vez en toda su vida, ¿no? Entonces el hecho de que fuese en Barcelona, en casa y bueno, que tuviésemos la victoria, la medalla de oro, pues la verdad es que fue una experiencia magnífica y también hay que decir que teníamos un gran equipo también, claro. 4 años después en Atlanta, el deporte vasco vivió sus juegos más exitosos con 37 deportistas y un protagonismo especial para la gimnasia con el oro de las alavesas Tania Lamarca, Estíbaliz Martínez y Lorena Guréndez en el concurso completo por equipos. En balonmano, Josu Olaya, Iñaki Urdangarín y Aitor Echaburu se colgaban el bronce y en ciclismo reinaron dos de los ciclistas de la época, oro y plata para Indurain y Olano, que con el tiempo han dado más valor a su éxito olímpico. No, yo creo que se le dio importancia, lo que pasa es que en el ciclismo entonces la Olimpiada no marcaba el calendario. Yo creo que con el tiempo pues se irá dándole importancia a lo que se ha hecho y que bueno, poco a poco, una vez que tengamos historial de ciclismo. Cogiendo ya historial, ya campeón olímpico también de ruta, o sea que ya va sumando un poquito más en el ciclismo. En Atlanta vivimos también la gran actuación de Martín Fiz en una de las pruebas reinas de los Juegos. Su cuarto puesto en la maratón confirmó que estábamos ante uno de los grandes del atletismo mundial. Yo he sido campeón del mundo de maratón en el 95. Muchas veces me dice la gente, ¿cambiarías la medalla del mundial por una medalla olímpica? Pues sí, merece la pena, ¿no? Solo por estar en unos Juegos Olímpicos, esa espera de 4 años, yo creo que merece la pena. 4 años más tarde en Sydney, de nuevo medalla, esta vez de bronce para Iñaki Urdangarín y Josu Olaya en balonmano y un buen puñado de diplomas entre los que destacaron Abraham Olano, Joanes Umarriba o Izaskun Aramburu. Fue la antesala de Atenas 2004, vuelta a los orígenes de los Juegos y aparición de los que pueden convertirse en los deportistas vascos más laureados de la historia de los Juegos. El oro de los regatistas Iker Martínez y Xavi Fernández supuso un hito y marcó el inicio de una trayectoria triunfal. Por supuesto no te preparas para subir a un podium de unos Juegos, pero sí te preparas para poder ganarlos y bueno, pues es mucha satisfacción y realmente miras un poquito atrás y ves todo el trabajo que has hecho para poder llegar ahí. También en Atenas, la tiradora bilbaína María Quintanal se alzó con la plata en foso olímpico y obtuvo un éxito en un deporte que en Londres apunta alto para los deportistas vascos. Junto a ella, Asier Maeztu redondeó unos brillantes juegos con su participación en la persecución por equipos de pista, con un bronce en el velódromo ateniense. Y por último, Beijing, con varios nombres propios, como gran sorpresa la medalla de bronce de Leire Olaverría en la puntuación ciclista. La de Castellieta hacía esta particular lectura de su experiencia olímpica. A mí lo que más me marcaron fueron los fracasos de la gente, ¿no? Todo un sueño que de repente un día se viene abajo porque la cosa no se da como a ti te hubiera gustado. Y los éxitos fueron increíblemente bonitos vivirlos, pero quizá lo que más me llamó la atención fueron los fracasos y lo intenso que es, ¿no? el fracasar. Mientras, Iker y Xavi estuvieron a punto de repetir el oro de Atenas, pero una polémica decisión les hizo descender un peldaño en el cajón olímpico. Su gran palmarés seguía engordando, camino ya de la leyenda. Lo mismo que Almudena Cid, que en Beijing dijo adiós a 4 participaciones olímpicas y otras tantas finales disputadas. La verdad es que me siento afortunada, porque cuando han llegado las citas importantes, que han sido esos 4 juegos, he estado a la altura de esa competición. El bronce de Iker Romero y Jon Belaustegui en balonmano redondeó un puñado de éxitos de gran mérito. Ander Elósegui y Maider Unda también rozaron las medallas en la capital china y volverán a pelear en Londres junto a un grupo de deportistas que optan, la mayoría, a los puestos cabeceros. Hoy, en el cierre de Back to London 2012, conoceremos de cerca sus sensaciones previas al gran evento.
Al norte de Londres, en plena reserva de Lee Valley, todo está preparado para albergar la competición de piragüismo slalom. Aquí, 3 de nuestros representantes deberían estar entre los mejores. André Lossegui, que ya fue cuarto en Beijing 2008, Mayalen Chorraoz, que ha conseguido 2 medallas mundiales en los últimos años, y Samuel Hernández, cuarto en el ranking internacional, deberían estar en la lucha por las medallas. Sensaciones bastante buenas. Hemos entrenado bien, ya falta poco para los Juegos. Mentalmente estoy muy confiado. Y bueno, yo creo que si las cosas salen bien, yo creo que puedo conseguir un buen resultado, así que muy motivado y con muchas ganas. Me siento muy familiarizada con ese canal, con la forma de vida de allí, con la comida de allí. Esas preocupaciones no las tengo ahora. La preocupación que tengo es sabré estar en la salida pues, con 13.000, 14.000 personas mirando, con el ruido de allí y ver el circuito y ir allí sin pensar nada más que bajar. Un poco excitado y contento, con ganas y energía de hacerlo bien. Me concentro sobre todo en los objetivos técnicos, físicos, mentales, para llegar lo mejor preparado. Una medalla en los Juegos siempre son palabras mayores. Llego en buen momento y tengo posibilidades. Hay que tener en cuenta que va a ser muy difícil, eso está claro, pero haciendo las cosas bien y el día de la carrera teniendo las cosas claras, yo creo que sí que es posible una medalla. Pensar que ya ha llegado, ya es por fin ya ha llegado. Y el potencial de hacer medallas, vamos a ir por las medallas, pero no pensamos en las medallas, pensamos en lo que tenemos que hacer para conseguirlas. Y es un cúmulo de confianza. El año pasado en cada competición estaba en los mejores tiempos y eso da mucha confianza para los Juegos. He conseguido la 4ª plaza del ranking mundial, que eso refleja un poco el nivel global de la regularidad. Y sí, da confianza. Sí. Viajar a Londres no cansa. Sin embargo, a veces hay viajes que son muchas horas de avión o de coche y realmente terminas fatigado sin haber entrenado todavía. El canal a mí me gusta mucho, yo creo que me va bien. Sus características son apropiadas para mi estilo de navegación y bueno, yo creo que eso sí que hay que aprovecharlo. Participar en unos Juegos es un reto muy grande para un deportista. Es que este deporte es muy difícil estar siempre arriba. Puedes estar a un nivel muy alto, pero es que cualquier mínimo error o cualquier movimiento de agua que no sepas adaptarte bien o que te coja un poco por sorpresa, te manda totalmente fuera. Entonces creo que también hay que estar mentalizado de que puede que vuelva con una medalla, pero también puede que vuelva con una gran derrota. En los Juegos del 1900 hubo un pelotari, nacido en Urkabustaiz, de una familia de Galdacao, que fue la primera medalla de oro, José de Amézola. Ese es uno de los primeros hitos, pero luego también tenemos personajes con una carga deportiva muy importante. A mí no se me olvida nunca José Mari Guillermo, que fue en los mismos Juegos futbolista, capitán del equipo español, que metió 4 golitos, y un mes y medio después queda un 10º en una competición de ciclismo en velódromo. Pero es que 4 años antes había estado inscrito en la prueba de triple salto, era récord de España, y no pudo ir por falta de recursos. Soy Martín Berasategui y a los deportistas que vais a Londres 2012 deciros que los vascos cada vez más valientes y mejor, que tenéis madera de Chapeldunes, que os queremos un montón, os mandaremos fuerza y mucho garrote para que estéis arriba. Beti aurrea. Mikel Odriozola será nuestro único representante en las pruebas de atletismo de los Juegos. Este escenario, el de Buckingham Palace, será el elegido para la prueba de los 50 kilómetros marcha. En base a las sensaciones y los tiempos que el de Rentería ha experimentado en las últimas fechas, no renuncia a nada en los Juegos Olímpicos. Con ilusión siempre, ¿no? En unas Olimpiadas, ir a unas Olimpiadas es único para un deportista. Yo creo que vivir eso, pues no hay palabras para definir lo que envuelve la Olimpiada en sí, ¿no? Es un poco, pues bueno, la guinda del pastel a nivel deportivo de un deportista, ¿no? Estar en unas Olimpiadas. Contaremos con otros 2 representantes en ciclismo, aunque en este caso en ciclismo en pista. Ode y Mazquiarán se estrenarán en los Juegos. Mientras tanto, Leiro Laverría tratará de reeditar una medalla que logró en Beijing y que se venderá realmente cara en Londres. Va a ser una competición nueva, ya ha hecho
campeonatos de Europa, he hecho Copas del Mundo, mundiales y bueno, solo me faltaba ya los Juegos Olímpicos y bueno, al estar un montón de deportistas y así, pues una cosa nueva y una experiencia nueva. El Omnium es un formato un poquito complicado, en el que el hecho de que sean 6 pruebas en las que tengas que estar, es un formato que premia mucho a la corredora más regular, ¿no? Entonces, por lo que hemos ido haciendo estos 2 últimos años, yo creo que estando entre las 5 o 6 primeras en cada una de las pruebas, se puede aspirar a estar en el podio. El aspecto de que sean cada 4 años, lo bonito de eso, de cada 4 años, es eso, ¿no? Que al final hace que estés, la ilusión esa que te genera una Olimpiada, esos 3 años estás motivado para poder estar en la siguiente, sobre todo en lo que lleva en eso, ¿no? Es el ambiente, la gente, vas a cualquier disciplina, están los estadios, los pabellones, la calle está llena de gente que le gusta el deporte. Este último mes ya ha sido un mes duro, con cargas grandes de entrenamiento. Hemos hecho simulaciones de competición para habituar un poco el cuerpo a los horarios y todo, y pues eso, han sido unas semanas duras de duro trabajo. Es un día muy especial y es un escenario que realmente se hace muy grande, ¿no? Y es fácil dejarte llevar y es lo más fácil del mundo, es que la ansiedad por querer ganar una medalla te pase factura. El atletismo en la Olimpiada, como dices, pues es el deporte rey y todos los focos y las miradas están puestas en el atletismo, ¿no? Y creo que, bueno, que en mi caso el poder disfrutar del atletismo en sí en una Olimpiada pues es increíble, ¿no? Entonces, estar allí representando todos esos valores, yo creo que para mí pues, ha sido un sueño y bueno, he podido conseguir esos sueños y realmente pues, bueno, estoy muy contento, ¿no? Con todo lo que he conseguido. La gente, pues eso, te para más por el pueblo y te pregunta que si cuándo vas a correr, si estás nervioso, si cuándo vas, pues todo, hombre, la gente veo que se está volcando mucho. Con la sorpresa que a falta 2 años de estos Juegos, pues nos modifican la prueba olímpica y bueno, ha habido mucho trabajo para intentar adaptarnos a la prueba y bueno, lo que sí te puedo decir que no me ha aburrido nada preparando esta prueba, porque al tener que preparar pruebas de velocidad, pruebas de resistencia, y ha sido un reto y la verdad que estoy contenta de cómo he respondido a la prueba. Yo creo que estoy en el camino este año de poder mejorar el puesto 13 que conseguí en Pekín y creo que con ese objetivo vamos, ¿no? En principio puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pues un Keirin es una carrera que es muy rápida y bueno, pero intentaremos, el objetivo es meternos en alguna final A o final B. Si luego ya a partir de ahí contra más adelante se esté mucho mejor. A más de una le van a temblar un poquito las piernas, ¿no? Y espero en ese sentido que la experiencia, el haber estado en otros juegos, el saber quizá, ¿no?, que lo más importante es el estar tranquila, porque si estás tranquila sabes hacer un montón de cosas y si eres capaz de sacar lo que tienes dentro y lo que sabes hacer, seguramente que va a ser un día en el que te puedas aprovechar, ¿no?, de los errores de la gente, pero bueno, sabiendo también que yo también puedo fallar. Podemos llegar a 22, 24, lo cual es un resultado fantástico, porque en los anteriores juegos también hubo 24. ¿24 qué es? ¿Mucho o poco? Pues es doblar lo que nos corresponde por demografía dentro del Comité Olímpico Español. No llegamos al 5% de la población del Estado español y vamos a ser aproximadamente el 10% del Comité Olímpico Español. Pero doblar la participación es, en principio, un buen rendimiento. Otra cosa es que históricamente hayamos sido más, que también es cierto, ¿eh? Es decir, que el peso específico de la Comunidad Autónoma Vasca en los Juegos va disminuyendo progresivamente, pues, bien porque otras autonomías van cogiendo más peso o bien porque nosotros también podemos ir minimizando nuestro peso dentro del Comité Olímpico Español. Nuestras mejores participaciones corresponden numéricamente a Barcelona y a Atlanta, ¿eh? Luego también en Roma, el 60, hubo una muy buena participación. Pero la característica de los últimos Juegos de Pekín es que el 66% de los 24 deportistas que fueron quedaron entre los 8 primeros del mundo. Para un país pequeño, para una comunidad pequeña como la nuestra, podríamos estar hablando de excelencia. Los Juegos arrancan con más de 30 sedes repartidas por el Parque Olímpico, la ciudad y las afueras de la capital británica. Una apuesta por la funcionalidad y la reutilización posterior de los espacios. Les mostramos a continuación algunos de los edificios más emblemáticos.
El Excel Center es un ejemplo de aprovechamiento posterior de espacios acometida por el Comité Olímpico Británico. Un centro de conferencias inaugurado en 2001 es el mayor espacio deportivo de los Juegos y en él se disputarán 7 modalidades deportivas entre las que destacan el judo y la lucha para los deportistas vascos, junto con el boxeo, el tenis de mesa, taekwondo, halterofilia y esgrima. Con Greenwich Park, los ingleses hacen un guiño a sus tradiciones y han elegido un parque real inaugurado en 1433 para que albergue las competiciones de hípica y pentatlón moderno. El centro acuático situado en el Parque Olímpico ha sido el último de los grandes edificios en ser construido. Diseñado por la iraní Zaha Hadid, en su construcción han participado más de 3.600 personas. 2 piscinas de 50 metros y una específica para los saltos recibirán a una de las grandes estrellas de los Juegos, el nadador estadounidense Michael Phelps. Su capacidad, para casi 18.000 espectadores, se verá reducida tras los Juegos a menos de 3.000, en aras de una reutilización eficiente de las instalaciones que la cita dejará como legado. El Basketball Arena albergará partidos preliminares de baloncesto y la fase final de balonmano. Situado en el Parque Olímpico de Stratford, se construyó en un tiempo récord y puede recibir hasta 12.000 espectadores. Una vez concluidos los Juegos Paralímpicos, se desmontará por completo y saldrá a la venta. Los organizadores de Río 2016 ya se han interesado por el recinto. La cubierta exterior del pabellón será utilizada durante los Juegos como espacio de proyección de espectáculos audiovisuales. Muy cerca del Basketball Arena está el velódromo, la mayor apuesta del comité organizador por la sostenibilidad en cuanto a diseño y materiales empleados. Los británicos tienen en la pista una de sus grandes apuestas a la hora de engordar el medallero y para ello han contado con su gran estrella Chris Hoy como consultor. Luz natural, temperatura ambiental y condiciones que harán de la pista londinense una de las más rápidas del planeta. El objetivo está claro, conseguir marcas de récord. Leiro Laverría y Odey Mazquiarán lo comprobarán de primera mano. Un vistazo también al Copper Box, que albergará la competición de balonmano tanto masculina como femenina hasta la fase final. La iluminación y la recogida de las aguas pluviales para su reutilización en los servicios del pabellón lo convierten también en un edificio sostenible. Y por último, la joya de la corona, el Estadio Olímpico de Londres, para el que se han invertido 4 años de trabajo. 80.000 espectadores serán testigos de las ceremonias de apertura y clausura y, por supuesto, de las pruebas más importantes del deporte rey. El principal motivo de discusión de la opinión pública británica ha sido su utilización después de los Juegos, algo que, según el comité, está garantizado. Probably with multiple uses, obviously used for athletics, but also used for football and probably pop concerts as well. Será la Villa Olímpica de donde saldrán los deportistas que compitan en la mayoría de las instalaciones citadas. Aquí se alojarán más de 17.000 atletas y oficiales. Todo está listo para que no les falte de nada: tiendas, restaurantes, lugares de ocio y una línea de metro de alta velocidad que llevará a sus residentes al centro de Londres en tan solo 7 minutos. Una vez terminen los Juegos, 2.800 viviendas serán el legado para los ciudadanos de Londres. En el interior del Excel London que ven a mi espalda se disputarán diferentes modalidades deportivas a lo largo de los Juegos y entre ellas estarán los deportes de combate. Maiderunda en lucha libre y Kyoshu Emachu Sugoi Uriarte y Ollana Blanco en judo serán nuestros representantes en dichas modalidades. La lesión en sí no. Yo creo que lo peor es el periodo de estar fuera de la competición, el perderme tantos meses y tener que volver a arrancar con quedarme fuera de una clasificación del Mundial como lo había conseguido en la anterior Olimpiada. Todo eso fue muy duro para mí. Creo que he sabido darle la vuelta y estar ahí. Súper contenta porque al final es algo que llevas persiguiendo y bueno, al final lo has conseguido. Pero por otro lado, pues bueno, intento estar tranquila, seguir entrenando y estar centrada para hacer los Juegos pues, lo mejor posible. Ahora estamos trabajando con mucha más tranquilidad que los 2 años previos que estábamos intentando clasificar. Yo creo que cuando conseguimos ya la plaza definitiva, todo el mundo ya respiró, todo el entorno respiró un poco, como que ya podemos centrarnos en un objetivo, en un solo objetivo. Para mí es lo máximo, ¿no? Desde pequeñito pues, estaba soñando con unas Olimpiadas, desde que yo cuando era pequeño estaba en el pueblo y vi a Fermín Cacho cruzar la meta en número 1, dije, uy, yo quiero ser como ese, ¿no? Entonces ir a unas Olimpiadas es el sueño de una vida. Porque mi entrenador dice que es como una olla a presión. Cuando estás demasiado nervioso tienes que soltar un poquito y pensar en algo que no te ponga nervioso, en algo cotidiano.
y si estás muy poco nervioso, esa pizca de nervios también es importante para estar muy centrado. A darlo todo y creo que con un buen día me puedo plantar ahí. Sé que todo el mundo queremos llegar a lo máximo, pero el más ambicioso y el más agresivo va a ser el que consiga su meta. Es el mejor momento en el que he estado deportivamente y por un lado, pues claro, siempre es gratificante, ¿no? Saber que estás ahí y que puedes optar a todo, y yo creo que estando ahí pues hay opciones y vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Hablar de las medallas siempre es un objetivo muy ambicioso, evidentemente, para cualquier deportista, pero es para lo que estamos trabajando durante toda nuestra vida. Entonces, yo creo que tanto yo como cualquiera de los que se va a presentar a los Juegos Olímpicos en judo pues ha conseguido la clasificación, está a cierto nivel en el que puede sacar la medalla. Es muy complicado, es un día en el que nos jugamos todo y no se sabe. Unas Olimpiadas es algo que pasa una vez y bueno, en mi caso ya es la segunda, pero creo que con la experiencia de saber que esa oportunidad hay que aprovecharla y que no puedes tener dudas, no puedes pensar en si hubiera, no, ahí no hay hubiera. Hay que darlo todo sabiendo que cualquier segundo que te despistes se va tu aspiración y hay que forzar mucho. He hecho unos años magníficos para conseguir la clasificación, entonces yo realmente estoy tranquilo porque he tenido unos resultados mejores de los que podía imaginar, ¿no? Con medalla de campeonato del mundo, campeón de Europa. Y yo en una Olimpiada, pues yo sinceramente voy a por una medalla y si no, no iría, si no ya lo habría dejado, ¿no? Yo daría por bueno dar el 100% de mí mismo. Entonces mi objetivo sería una medalla. Lo que pasa que es muy complicado, solo hay 4 medallas para todos y daría por bueno si he dado todo encima del tatami. Sí que hay momentos muy duros. Cuando las cosas te salen, pues todo el mundo se acuerda, todo el mundo... Pero cuando no salen, al final eres tú y tu entorno el que le tiene que dar la vuelta y tienes que seguir adelante. Yo estoy haciendo todo lo posible para ir lo mejor posible, no dejar nada en el tintero para eso, para tener opción a una medalla. Después se verá si se consigue o no se consigue, pero por lo menos hacer todo lo posible y que no te quede la cosa esa y si hubiera hecho y si ir con todo hecho. Dependes mucho de ti mismo. Está claro que si tú estás bien, tienes mucho ganado. Pero sí que es cierto que tenemos que vigilar a ciertos rivales un poquito más. Por ejemplo, los asiáticos siempre son algo más complicados. Y encima, curiosamente, son los países más fuertes, generalmente. Entonces, son los más complicados y los que más tenemos que estudiar. Me ha merecido la pena por todo. No sé, yo he crecido como persona, a nivel deportivo, un poco por todo. Yo creo que lo bueno de mi vida es que si volviera para atrás seguiría dando los mismos pasos que he dado y eso es de estar satisfecho. Una mujer, la primera nacida en el País Vasco, aunque participa en los Juegos con el Comité Olímpico Mexicano. Ibone Belaustegui-Goitia, en saltos de trampolín. Y luego hay una chica menos conocida en deportes de invierno, que es Ainhoa Ibarra, que también ha estado en 4 Juegos. Las mujeres perduran más que los hombres en los Juegos. Bueno, amigos, que nada, estamos a puntito de subirnos al escenario, pero no podíamos hacerlo sin mandaros, bueno, toda la suerte, toda la fuerza, toda la energía, todo. Sabemos que vais súper preparados y que lo vais a hacer genial en esos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y nada, paisanos, que sabemos que vais un montón a representarnos a todos, así que nada, que de verdad que disfrutéis sobre todo, porque seguro que las buenas cifras y esos récords y todo eso que conseguís cada Olimpiada, eso seguro que viene dado. Así que nada, un besazo desde aquí, desde casa, a todos vosotros. ¡Mua! El lago y el emblemático parque de Hyde Park se convertirán en el centro neurálgico de la prueba de triatlón de los próximos Juegos de Londres. En ella, 2 de nuestras representantes lucharán por objetivos dispares. Para Zuriñe Rodríguez, el mero hecho de estar en unos Juegos ya representa todo un premio a su trayectoria. En el caso de Ainhoa Murua será su 3ª participación olímpica y tras una temporada brillante, la zarustarra podría estar entre las mejores. Muy difícil estar en unos Juegos y bueno, estar en unos terceros son muchos años de estar ahí arriba,
y bueno, yo creo que además cada año he ido mejorando y estos terceros Juegos creo que llego en mi mejor momento. Serán también 2 representantes, aunque en este caso masculinos, para el tiro olímpico. El más joven de ellos, Pablo Carrera, ha sido recientemente campeón de Europa, pero prefiere no cargarse de responsabilidad y se conformaría con estar en la final. El campeón del mundo, Juanjo Aramburu, no elude el compromiso y reconoce que habrá de estar luchando por alcanzar lo más alto del podio. Los entrenamientos van estupendamente, ¿no? Lo que pasa es que lo complicado bueno, el problema de todo esto es que te comparas con el último mejor resultado, ¿no? Y el último gran resultado, pues ya sabéis cuál es, ¿no? Es el igualar el récord del mundo. Entonces, la sensación siempre es como mala, ¿no? Porque dices, joder, no llego al resultado que he tocado. Luego haces un poco la vista atrás y dices, es que es casi imposible llegar a ese porcentaje. Vengo con el trabajo bien hecho, entonces, pues la verdad es que estoy bastante tranquila. Me apetece un montón, pues eso, no solo que hayan empezado los Juegos, sino que llegue mi carrera ya y nada, pues darlo todo. Sé que hasta aquí he hecho todo bien, así que ahora solo me falta el día D, la hora H, hacer una buena carrera. Tendremos que estar lo más tranquilos que podamos y esto empieza desde el día anterior, la noche anterior, como duermas, como te lo plantees y las sensaciones que tengas esa noche, por la mañana según te levantes. Notar esas cositas que dices, hoy me encuentro bien, hoy sé que voy a hacerlo, pero que salga todo lo bien que se pueda. Presión, no, porque al final el que compite soy yo contra los discos estos naranjas que van volando. Entonces, pues bueno, mi lucha está en romper el máximo de platos y luego una vez rotos, pues ya se verá, ¿no? Cómo se queda la clasificación. He soñado positivo más que negativo siempre y bueno, llevo mucho tiempo pensando en ellos, pues prácticamente desde que acabó los otros en el 2009 ya objetivo eran los Juegos. Nada, conseguido. He estado luchando ahí por esos puestos cabeceros y bueno, no lo veo imposible, ¿no? Mi intención es trabajar duro y estar pues, luchando por esos puestos de diploma. Va a ser un circuito muy bonito porque nos sacan por fuera cerca del Hyde Park y la verdad es que es un poco turístico, ¿no? Y no vas viendo las cosas en la bici, pero disfrutas del circuito. Y luego, en cuanto a táctica y demás, lo que puede suponer, pues a mí no me gusta mucho. Pero bueno, es lo que hay, entrenas para ello y entonces las características del entrenamiento también varían. Es a una sola vuelta, que es lo que no estamos acostumbrados y hará que la natación sea más rápida. Para mí es un premio al trabajo, ¿no? De 4 años, ¿no? Estás luchando durante todos los días, como quien dice, pensando en que quieres ir y quieres conseguir esa ansiosa plaza, ¿no? Y una vez conseguida, mis aspiraciones, sin ninguna duda, es ir a ganar. O sea, que luego sale, pues muy bien, eso es la idea, ¿no? De luchar por el máximo. Pero luego también hay que pensar que estamos 30 tiradores, que los 30 nos lo hemos tenido que conseguir, si no es ganando es quedando segundo porque el primero ya tenía la plaza. Somos los 30 mejores del mundo. Si surge esa sensación, que es la que estamos buscando todos los días durante todo el año, pues a ver si en ese momento sale también y podemos hacerlo lo mejor que salga, a ver lo que sale. Los últimos de Pekín pues no tengo muy buen recuerdo, ¿no? Me puse enferma 2 días antes y luego además en la carrera bueno, me caí en el cemento de bicicleta, hubo caída y bueno, pues un poco la espinilla ahí clavada, ¿no? Con llegar descansada, llegar bien entrenada y dar el 100%. Pues yo creo que hay una potencialidad entre los que pueden ser entre los que pueden ser diplomas. Y ahí sí tenemos una buena lista de deportistas. Tenemos a Juanjo Aramburu, a otro tirador de pistola que es un tirador fantástico y además que van a tener un recorrido olímpico largo. Entre todos ellos va a haber deportistas que pueden conseguir medalla. Es decir, tenemos la potencialidad. Sería muy raro que no tuviésemos medallas porque el número de deportistas con diploma va a ser alto. Edurne pasaban naiz, eta hemendik nire indar guztiak eta zorteriko berena bidali nahi diet, Londres 2012an parte hartuko duten kirolari guztiei. Horregotea lorpen handia da dagoeneko, baino hemendik zuen lorpenen zain eta garaipenen zain egongo gara. Animo!
Quizá tengan ocasión de conocer el centro de Londres, pero su verdadera labor será estar luchando por las medallas. Será en el balonmano, donde contaremos con 5 representantes, 3 en categoría femenina y 2 en categoría masculina. Nelly Carla Alberto, Eli Pinedo, Patricia Alorza, Julen Aguinagaldi y Mikel Aguirre Zabala componen nuestra representación en las selecciones de balonmano. Sí, fin de un proyecto, ¿no? Pero sí que de mucha ilusión, ¿no? De muchos años teniendo este sueño, ¿no? Intentar llegar a unos juegos, pues como dices, el camino no es fácil, ¿no? Hemos tenido que jugar un mundial, un europeo que solo daban plaza al ganador, luego jugar un preolímpico durísimo contra Serbia, Polonia y Argelia, y al final pues conseguimos el pasaporte, estamos aquí en Londres y con mucha ilusión de que llegue ya esta cita. No, pues yo espero algo muy diferente a lo que hemos jugado hasta ahora, que han sido campeonatos del mundo, campeonatos de Europa solo de nuestro deporte, ¿no? Espero algo muy especial, algo, pues algo que solo se juega, por lo menos en mi caso, una vez en la vida y bueno, y a nivel deportivo, si podemos conseguir una medalla, pues no es lo mismo una medalla olímpica, ¿no?, que una medalla en un campeonato del mundo. Con mucha ilusión de poder estar pues, en mis primeros Juegos Olímpicos. Además, pues eso, me hace mucha ilusión poder estar en el desfile, que va a ser algo pues, nuevo para mí. Es una situación personal muy buena, porque al final todo deportista aspira a jugar unos Juegos Olímpicos y en mi caso nunca pensé que podría llegar. Si me llegan a preguntar hace 2 años si iba a estar en los Juegos Olímpicos de Londres, hubiese dicho que sí, viéndolos por la tele o si en este caso fuese de espectadora. Claro, entonces es como decir, uy, estás en una nube porque vas a ver todo lo mejor de las Olimpiadas. Entonces dices, vas a tener tiempo para disfrutar, pero también vas a tener tiempo que dedicar a tu trabajo. Creo que es lo máximo para un deportista al final, poder disfrutar unos Juegos Olímpicos es algo diferente, es una cosa que es cada 4 años, ¿no? Y para nosotros es pues lo máximo, ¿no? Al final un europeo o un mundial en balonmano se juega cada 2 años y yo creo que todo deportista aspira a poder jugar en su vida pues, unos Juegos Olímpicos. Pero nunca me hubiese visto dentro del equipo y allí jugando en la Villa Olímpica, viviendo todos esos momentos que son impresionantes. Esperemos que sea todo muy bueno y con mucha ansiedad de empezar a competir y de hacer las cosas bien. Yo creo que tenemos un poco de, pues como de cosquilleo, ¿no? De un poco la ilusión esa de llegar a la Villa Olímpica y ver cómo está organizado todo, ¿no? Y luego, pues no sé, yo me siento muy especial y muy afortunada de poder estar en Londres, ¿no? Y poder jugar unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos. Y sí es verdad que sin darte cuenta, de repente ya estás a las puertas de los Juegos y echas la mirada atrás un poco y ves pues, todo el trabajo de muchos años, ¿no? Y al final ves que tiene su recompensa. En los últimos años, en estos torneos tipo europeo mundial, la ilusión era llegar a semifinales, ¿no? Y de ahí adelante sabemos que es muy difícil, ¿no? En este caso, pues, el cuarto tiene el mismo premio que el mundial europeo, pero no es lo mismo, ¿no? Yo creo que la medalla olímpica es el objetivo en este tipo de competiciones y a eso esperamos. La primera convocatoria que me hicieron con la selección, pues nunca pensé que iba a llegar a la selección. Y una vez que he llegado, luego me llegan los Juegos aquí de repente y nunca habría pensado que hubiese estado aquí. Para mí un objetivo personal, me encantaría poder traer una medalla, pero como te digo, al final hay que ver cómo acontecen las cosas, los partidos y esperemos hacerlo lo mejor posible. Mi ilusión sería poder conseguir una medalla y la verdad que más que nada el poder disfrutarlas. Yo creo que hay que ir poco a poco, o sea, empezar la competición y partido a partido. Es complicado, pero hay opciones. El deporte olímpico en Euskadi tiene unos lugares de nacimiento muy concretos. En Vizcaya sería Getxo, posiblemente ligado a la circunstancia de que la alta burguesía vizcaína que vive en Getxo manda a sus hijos a estudiar en Inglaterra y vuelven de Inglaterra con los deportes olímpicos. Y en los primeros Juegos la participación de deportistas nacidos en Getxo es muy, muy importante. Y simultáneamente, ahí veríamos la influencia inglesa. Simultáneamente se produce otro fenómeno que es curioso, que yo ni me imaginaba inicialmente, que es la participación de deportistas nacidos en el corredor que va desde Irún hasta Donosti. En ese corredor, que además abarca poblaciones más pequeñas, como puede ser Oyarzun o como puede ser Rentería o Pasajes, es el yacimiento de deportistas olímpicos de la Comunidad Autónoma Vasca. Guipúzcoa, que es aproximadamente 1/3 de la población,
genera más del 50% de las participaciones olímpicas, es decir, más que Álava y que Vizcaya juntas. Soy Óscar Terol y os quiero mandar mucha fuerza y mucho ánimo a todos los deportistas vascos que vais a los Juegos. Tenéis mucha responsabilidad porque vais en nombre y representación de todos nosotros, de los que nos hemos quedado fuera, yo en este caso, del lanzamiento de no sé qué era, que no di la marca. Así que confiamos en vosotros para que traigáis medallas, diplomas o por lo menos para que volváis sanos y salvos habiendo disfrutado de una buena experiencia. ¡Ánimo! A casi 300 kilómetros al suroeste de la capital, la localidad de Weymouth acogerá las regatas de la vela olímpica. Recientemente nombrados mejores velistas del mundo y aunque apenas hayan tenido un mes para preparar la cita londinense tras la Volvo Ocean Race, Iker Martínez y Xavi Fernández representan una de nuestras mejores bazas para luchar por las medallas. Ir a los Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier deportista. Con lo cual, bueno, aunque hayamos estado 2 veces, sigue siendo nuestro sueño, ¿no? Los Juegos Olímpicos es algo maravilloso. Los Juegos es realmente la pura competición y es un poco lo que hemos hecho desde chavales. Nuestro objetivo siempre ha sido ese. Yo creo que ahora tenemos que pensar en hacer el máximo esfuerzo posible para intentar estar al 100% y luego pelear a muerte. Poder ir a unos terceros Juegos Olímpicos es muy importante. Tenemos una opción de una tercera medalla. Yo creo que es una preparación diferente, que tiene muchas cosas en contra por no haberle podido dedicar todo lo que nos hubiera gustado, pero por otro lado tiene cosas buenas también, como la frescura y la ilusión que tenemos realmente de, aunque sea poco tiempo, darlo todo y luego allí esperar estar inspirados y poder luchar por esa tercera medalla, ¿no? Independientemente de récords o de libros, yo creo que personalmente sería una satisfacción increíble. Conocedores de que es una gran responsabilidad. En vela solo puede ir uno por cada disciplina, ¿no? Y yendo nosotros en 49, pues no puede ir nadie más, ¿no? Eso es una gran responsabilidad, ¿no? Porque ha habido otras tripulaciones que le han dedicado incluso más que nosotros, ¿no? Al final nosotros tenemos la plaza porque hemos hecho grandes resultados durante estos últimos 4 años, hemos sido campeones del mundo y yo creo que sobre todo porque en la preolímpica pues conseguimos una medalla y en las mismas aguas un año antes de los Juegos con todo el mundo a tope. Hay que intentar repetir eso. Es verdad que desde los Juegos Olímpicos de China a los de Londres vamos a dar 3 vueltas al mundo completas. No es que no hayamos visto un 49ers desde Beijing, ¿no? Hemos intentado navegar todo lo posible, estamos en contacto con la flota, nuestro entrenador va a los campeonatos, sigue en contacto y eso sumado a la experiencia que tenemos, a los conocimientos que adquirimos también en estos proyectos, creo que puede ser positivo y por eso estamos ya a tope con la preparación física y que esperemos que eso no sea un factor que nos limite después. Es una sensación increíble, ¿no? El poder estar allí, el poder competir. Es una competición muy, muy especial, es algo que solo se puede vivir cada 4 años y donde muy poca gente puede acceder a ello. Si además consigues una medalla, pues ya es la repera, ¿no? Hablar de Xavi y de Iker pues es hablar de un valor seguro, aunque vengan con una preparación no muy específica. Han sido los mejores deportistas de este país de toda la vida. Somos Elena y Juan Mari Arzar, 4ª y 3ª generación de esta casa. Estamos muy orgullosos de vosotros, enhorabuena por haber llegado hasta allí, hacerlo lo mejor que podáis, ánimo a todos. Y además, ya sabéis que os estaremos empujando con el espíritu, que eso vale mucho, ¿eh? Con toda nuestra fuerza intentaremos ayudaros, con un sentimiento y daros una interacción total. Y ahora sí, definitivamente nos ha llegado la hora de decirles adiós. En nombre de todo el equipo de Back to London, solo nos queda darles las gracias por haber estado ahí y a los deportistas por habernos abierto sus puertas y habernos dejado contar sus historias. En apenas unas horas arrancan los Juegos Olímpicos que nos han ocupado en estos últimos 12 meses. A vosotros, los deportistas, solo nos queda desearos todo el éxito y la mejor de las suertes en la gran cita del deporte.
Gobierno vasco y Euskal Irrati Telebista unidos por el deporte con el patrocinio de Naturgas Energía.